cutáneas de esta enfermedad, sobre todo pues porque es una entidad de un diagnóstico bastante complejo porque tiene formas clínicas muy, 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 muy diversas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo paso a diapositiva? Sí. Entonces, vamos a comenzar con una breve introducción. Como todos sabemos, es la tuberculosis cutánea, pues va a ser una infección de la piel que va a estar producida por Mycobacterium tuberculosis, puede ser causada también por Mycobacterium bovis y en ocasiones mucho más extrañas por la vacuna de la BCG, o sea, el bacilo Calmette-Guerin, que como todos ya saben es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis. Es un bacilo ácido alcohol resistente, que seguro esto lo han escuchado hasta el cansancio en sus otras clases, pero bueno, la infección en la piel puede darse de tres maneras fundamentales, ¿no? Por una exposición exógena, que más específicas, como chancro tuberculoso y una tuberculosis verrugosa, una infección endógena, como que venga pues, por diseminación por contigüidad, por diseminación hematógena, incluso linfática, como la escrofulodermia, la tuberculosis miliar y el lupus vulgar, y las tuberculides, que van a ser reacciones a distancia en la piel de un foco tuberculoso. Estas bueno, comprenden varias entidades, como el líquen escrofuloso y el eritema endurado de Bazán, que vamos a ver en un momento más. Entonces, ¿qué cosa necesitamos saber para ponernos en contexto de la tuberculosis? Pues que esta es una entidad que resurgió más o menos en los 80s y 90s a partir de esta pues, epidemia de VIH que se dio en los años 90. ¿Por qué? Pues por la inmunosupresión, ¿no? Se asocia entonces a qué? Número uno, inmunosupresión. Pero, ¿qué cosa tienen que saber? Pues que no solamente el VIH nos da inmunosupresión, ¿no? ¿Qué cosas dan inmunosupresión? Pues, número uno, diabetes, ¿no? Avientan una piedra en el parque y seguro le cae en la cabeza a un diabético, porque es extremadamente prevalente, ¿no? Entonces, ¿qué otras personas están inmunocomprometidas? Las embarazadas, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide. Entonces, ahí sí piensan, es como una población muy amplia y luego dicen, bueno, estamos en un país que es pobre y que tiene malnutrición, pues bueno, tenemos el terreno perfecto para que las personas puedan infectarse de tuberculosis. A esta, en el 1826, Laennec dijo que era la verruga del disector. Pero fue hasta como 60 años después que Koch dijo, no, 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 la tuberculosis cutánea es parte, bueno, esta verruga del disector es parte del espectro de la tuberculosis pulmonar. O bueno, un espectro de la misma enfermedad. Entonces, ¿de qué va a depender el tipo de manifestación clínica? Ya dijimos que la tuberculosis tiene un espectro muy amplio. Entonces, en esta clase, la frase es la siguiente, el contexto es todo. Entonces, va a depender de dónde vaya a ser el sitio de infección y cómo esté la inmunidad del paciente para ver las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, la incidencia, bueno, el 93% de todos los casos de tuberculosis en el mundo, de acuerdo a la OMS, está en 16 países. India, Indonesia, Filipinas, China sobre todo, aunque ahorita ya están como entre India y China peleándose por el primer lugar, pero hasta el 2020 la India tenía el 45% de todos sus casos. Entonces, o sea, muchísima tuberculosis allí, ¿no? Entonces, de todos estos casos de tuberculosis, el 80% van a ser puramente pulmonares y va a haber otro 20% que haya afectación extrapulmonar, tuberculosis miliar, peritoneal, en vejiga, en donde se les ocurra, ¿no? Pero de ese 20%, solamente el 0.5 al 1 tiene una afección en piel, pero aunque sea poquita, pues no es despreciable, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque es de muy difícil diagnóstico y casi siempre va a traducirnos otras cosas que vamos a ver ahorita adelante. Entonces, ya dijimos, países pobres, tercermundistas, regiones de humedad y frío, pacientes con VIH con tratamiento inmunosupresor, tienen más riesgo tanto de tener la enfermedad como de tener reactivaciones de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y la Organización Mundial de la Salud dijo el año pasado que es la número 13ª causa de muerte y también es la enfermedad infecciosa más mortífera después de COVID-19. Entonces, no es como la enfermedad del pasado, ay, sí, en la Edad Media cuando tosían sangre, no, es muy vigente esta enfermedad y en nuestro contexto, muy prevalente. Entonces, ya lo dijimos varias veces, agente infeccioso, Mycobacterium tuberculosis, bovis o la vacuna del BCG, pertenece al orden de los actinomicetos, son bacilos rectos, aerobios estrictos, intracelulares facultativos y de la clase schizomicetos.
Entonces, vamos a hablar un poco de la patogenia de esta enfermedad. Número uno, lo que tiene que pasar siempre es que haya una ruptura de la barrera mucocutánea, ¿no? O sea, tiene que entrar por algún lado esa micobacteria. Esto va a despertar una respuesta inmunológica de tipo TH1 y evidentemente la activación de macrófagos alveolares en caso de darse un caso pulmonar. Se va a internalizar el agente infeccioso y obviamente se va a activar el aparato bactericida. La división de la micobacteria se va a dar adentro de los macrófagos, es una cosa importante. Y lo siguiente que tienen que saber es que a partir de esta división adentro del macrófago se van a secretar un montón de citocinas proinflamatorias, como la 6, la 12, la 1 alfa, o sea, las de siempre. Aquí viene lo realmente importante. Bueno, se reclutan monocitos, linfocitos, un montón de células inflamatorias, se activan los linfocitos CD4, CD8 y natural killer, y esto qué va a hacer que se libere interferón gamma. Eso es como el paso más importante de todo, porque la liberación del interferón gamma va a hacer que se produzca el factor de necrosis tumoral alfa. Una vez que esto está pasando, que fracasan los mecanismos de contención, ¿qué es lo que va a pasar? Y esa es la palabra mágica que tienen que recordar siempre cuando están leyendo tuberculosis, es granuloma. ¿Y por qué ocurren los granulomas? Pues por la estimulación por el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, el 9, el 10 y el 12 son como los puntos más importantes. ¿Listo? Ahora, como ya dijimos, el contexto va a ser todo, ¿no? Dependiendo de cómo va a estar el estado inmunológico del paciente, la ruta de infección, si va a ser exógena, endógena, si el bacilo que tiene la persona va a ser multidrogo resistente o no, cosas que dependen del individuo, si es mujer, si es hombre. Vamos a ver ahorita en un momento que hay formas más frecuentes en mujeres que en hombres. Vamos a ver que hay formas más frecuentes en niños o más frecuentes en viejitos. Acuérdense, las poblaciones en las que siempre tienen que poner atención porque siempre les va mal en todo en la vida son bebés, viejitos y embarazadas. Entonces, siempre que vean un bebé, un viejito y una embarazada, en su cabeza tienen que poner la siguiente pregunta: ¿qué más puede ser? Porque puede ser algo distinto a lo clásico. Que Dios no sé por qué lo quiso. Pero bueno, entonces, vamos a continuar. Esta es la clasificación clásica de los doctores Latapí, Escalona y Estrada, que fundamentalmente nos divide a la tuberculosis en dos polos, ¿no? La primoinfección y la reinfección. Entonces, ellos dicen que la primoinfección va a dar origen a un complejo cutáneo tuberculoso primario, que la reinfección es la que va a dar distintos tipos de manifestaciones clínicas, las fijas o normérgicas y las hematógenas o hiperérgicas, que vamos a ver ahorita en un momento más. En general, actualmente, como clasificamos a las formas clínicas de la tuberculosis cutánea, es cutánea exógena, cutánea endógena, tuberculides y la tuberculosis cutánea secundaria a la vacuna de la BCG. Entonces, la exógena, pues como su nombre lo dice, ¿no? Viene desde afuera. La endógena puede ser por contigüidad, autoinoculación o por diseminación hematógena, y las tuberculides ya dijimos que son una reacción inmunológica que corresponde a un foco a distancia tuberculoso. Y ahorita vamos a ver la tuberculosis cutánea por la vacuna de la BCG. Entonces, también tenemos otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si la forma de tuberculosis cutánea que estamos viendo es multivacilar o es paucivacilar. Multivacilar quiere decir que, como su nombre lo indica, las lesiones van a tener muchos bacilos. Va a ser fácil identificarlos al microscopio. Y las paucivacilares, por el contrario, pueden tener muy poquitos o ninguno, o ser imposible de plano, incluso en la histología, poder observar bacilos en esas muestras, porque la respuesta inmunológica es distinta en cada una de estas formas. Una respuesta inmunológica exacerbada, ¿qué hace? Pues se come todos los bichos y hay un montón de anticuerpos. Una baja respuesta inmunológica, ¿qué hace? Deja que estén nadando alegremente y con singular alegría todos los bacilos dentro de las lesiones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con la primera forma de tuberculosis cutánea, que es el chancro tuberculoso. El chancro tuberculoso corresponde a una forma cutánea exógena y multivacilar. Entonces, habitualmente sí, es en un paciente que tiene un antecedente de tuberculosis, y esta se va a desarrollar de 2 a 4 semanas después de la inoculación. Es decir, persona presenta una lesión, se inocula el bacilo, la micobacteria, y 2 semanas, un mes después, es que comienzan las lesiones.
¿Cómo inician? Como unas lesiones que son pápulas o nódulos de color rojo, son firmes, no duelen, esto es importante, y que casi siempre se localizan en la cara y las extremidades. ¿Qué es lo que pasa después? O sea, le sale una bolita al paciente, esta lesión se va a ulcerar, se va a volver friable, va a sangrar con mucha facilidad y va a dejar una superficie como de tejido de granulación, como la que vemos ahorita aquí en, en la pantalla. Esta, pues obviamente está recién biopsiada, pero este tejido como blanquito es a lo que nos referimos por tejido de granulación. Puede ser que espontáneamente se le quite al paciente en 3 a 12 meses, como suele ocurrir también con el chancro sifilítico, que resuelve espontáneamente. Siempre va a dejar una cicatriz atrófica y puede dejar ganglios linfáticos calcificados como para orientarnos. Eh, Puede también diseminarse a vasos linfáticos contiguos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de un chancro tuberculoso? Pues cualquier cosa que parezca un chancro, ¿no? Entonces, o una lesión papular, ulcerada. Entonces, si el contexto lo es todo, pues vamos a pensar en esto, ¿no? A ver, el paciente tiene antecedente de que vive en un lugar frío, de que es un jardinero, de que trabaja con maderas, con plantas, pues a lo mejor puede ser esporotricosis, ¿no? No, pues el paciente trabaja limpiando peceras en el mercado de Morelos, bueno, puede ser un Mycobacterium marinum. No, pues el paciente es entrenador de ratones en el circo, no, pues a lo mejor sí tiene tularemia o de conejos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ustedes siempre tienen que preguntarse qué hay alrededor del paciente, además de la lesión que están viendo en ese momento. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, que es la tuberculosis verrugosa. Entonces, como les dije, la tuberculosis cutánea es una entidad de muy difícil diagnóstico porque tiene muchas caras, ¿ok? Entonces, la tuberculosis verrugosa corresponde a, un espectro de entidades que se llama síndrome verrugoso, que en el fondo pueden ser muchas cosas, incluyendo la tuberculosis verrugosa, cromomicosis, incluso un carcinoma espinocelular. Y bueno, por eso es tan difícil diagnosticar. Esta corresponde también a una forma cutánea exógena, pero esta es pausivacilar a diferencia de la previa. Aquí va a darse sobre todo en sitios propensos a trauma, como qué es lo que nos pegamos todo el tiempo, manos, pies, que pues son con las cosas con las que nos movemos, ¿no? Casi siempre se va a dar en pacientes previamente infectados y vamos a observar pápulas como las que vemos allí en la imagen, que tienen un aspecto verrugoso, están infiltradas también. Estas tampoco duelen, y pueden tener un borde sutilmente inflamatorio. Aquí, al igual que en el chancro, puede ser que se haga fluctuante y que salga pues como una especie de pus con residuos de queratina y también va a sanar espontáneamente. Entonces, la diferencia con el chancro verrugoso es que esta se va a ver, pues chancro tuberculoso, es que esta va a tener este aspecto como verrugoso y el otro va a tener un aspecto más como de úlcera, ¿listo? Ahora, si estamos diciendo que son algo que parece una verruga, pues como que, pues como cromomicosis, líquen plano, esporotricosis. Pero una vez más, el contexto va a ser todo en los pacientes. Preguntan aquí que cuál es la diferencia entre un chancro tuberculoso y una tuberculosis verrugosa. Justamente dos cosas. Para empezar, la forma, ¿no? Que corresponde a una forma multivacilar y a una forma pausivacilar. Entonces, haces una biopsia y puedes observar o no los bacilos. Siguiente cosa que puedes ver, una tiende a ulcerarse francamente y a hacer, ajá, ajá, entonces una es una pápula que se ulcera, ¿no? Y la otra es una verruga que se reblandece y drena, pero no una verruga, ¿no? Una lesión de aspecto verrugoso. Entonces una es de aspecto papular y la otra es de aspecto verrugoso, ¿ok? Entonces la evolución de las lesiones también importa. Entonces cuando ustedes ven algo ulcerado, bueno, ¿y cómo era, señora? No, pues era como una coliflor, era como una verruga. No, pues era como una bolita, pues a lo mejor era como una pápula, ¿ok? De nada. Entonces, ahora vamos a ver la escroflodermia o tubérculo cualicativa, que esta es una forma cutánea endógena, a diferencia de las dos previas que vimos que eran exógenas, y esta también es multivacilar. Entonces, esta es la forma más común en países en desarrollo como Brasil, India y en el país donde estamos pisando actualmente. Entonces, esto es muy importante, casi siempre va a ser secundaria una tuberculosis de ganglios, tuberculosis de huesos, de articulaciones, y casi siempre va a estar en las cadenas cervicales. Entonces, va a aparecer primero, aquí a diferencia cómo va a empezar la lesión, pues va a ser un nódulo, va a ser subcutáneo, va a ser firme, va a ser inflamatorio.
va a ulcerarse y va a tener bueno, ahorita vamos a ver cómo va a drenar este material gaseoso. Entonces, si ustedes ya rotaron o van a rotar por los pabellones de medicina interna, de neumología y tal, o sea, les aseguro que van a ver algún paciente con este tipo de lesiones. O sea, sí, es bastante frecuente que los veamos en los pabellones aquí. Ahora, entonces, primero tenemos un nódulo, ¿no? Este va a abscedarse, va a hacerse fluctuante y va a drenar. Puede formar una úlcera, sí, como en el chancro, pero la diferencia aquí es que es un nódulo, no una pápula, ¿ok? Y este tiene la diferencia de que va a fistulizar, tiene esa capacidad de hacer fístulas. Y otra cosa, pues los bordes de las úlceras van a ser como violáceos, van a estar socavados. ¿Saben qué quiere decir socavado? Ajá, exactamente, como que está en falso el borde, ¿no? Entonces, y también va a estar cubierto por tejido de granulación, pues ¿por qué? Porque empieza a cicatrizar la piel, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que los pacientes, conforme van cicatrizando esas lesiones, pues van haciendo cicatrices retráctiles, ¿de acuerdo? Entonces, aquí observamos cómo se, bueno, es muy triste que no se vea bien por el cañón, pero pues bueno, hacen estas lesiones que vemos. Hay una lesión aquí, acá, probablemente la inicial fue allá, y se ve muy cicatricial el aspecto, ¿ok? Sí, ya lo dijimos. Diagnósticos diferenciales, pues bueno, ¿no? Pues es que se ve así bien feo en la axila y le drena y se ve así como socavado. Bueno, le hacemos un examen directo a la secreción. Vemos granos. Pues entonces se toma por un actinomicetro, no una tuberculosis. Se fracturó y le está cicatrizando, tiene el antecedente de trauma. Es más probable que sea una osteomielitis bacteriana a que sea una tuberculosis. No, pues está también en la axila y ven esta úlcera, ven que se ve su cavada y violácea gigante, no tiene cicatrices, ojo, pero hay que hacer un examen directo. Y si es una coccidioidomicosis, vamos a ver unas esférulas con endosporas. O sea, el contexto siempre va a darnos las pistas. O sea, el paciente siempre tiene las respuestas, solo hay que ver dónde encontrarlas. Y a veces exprimirlos es un poco difícil, pero no imposible. Ahora, vamos a pasar a la tuberculosis orificial. Esta también es endógena y esta es multibacilar también. O sea que sí vamos a encontrar la abundante cantidad de bacilos de donde nosotros busquemos la muestra. Entonces, aquí va a ser autoinoculación de Mycobacterium tuberculosis. Puede ser de origen exógeno, pero es mucho más raro. Casi siempre va a ser, por ejemplo, un paciente que tiene tuberculosis pulmonar o tuberculosis en la vejiga, ¿qué es lo que pasa? O del intestino, ¿qué es lo que pasa? Pues justamente por el tránsito de estas micobacterias, no sé, por las vías respiratorias, justo por allí es por donde va a sentarse aprovechando algún sitio de trauma o microtrauma y ahí va a generarse las lesiones. Entonces, como dijimos, antecedentes de tuberculosis pulmonar, intestinal o genitourinaria. Y van a presentarse en orificios naturales, en mucosas cutáneas, en la boca, en la lengua, perianal. Entonces, casi siempre va a haber una pápula roja, pero habitualmente pues los pacientes no van a decir, ay, me salió una papulita aquí en la nariz. Entonces, casi siempre ya llegan cuando ya son úlceras, cuando ya les duelen mucho, cuando ya se untaron todo el barnicil del planeta Tierra y no se les quita. Entonces, ahí es cuando aparecen. Entonces, paciente con tuberculosis conocida, que tiene una lesión en las mucosas, que no se cura y que le duele, lo más probable es que sea una tuberculosis orificial. Entonces, diagnósticos diferenciales, pues cualquier cosa que pueda ulcerar las mucosas, ¿no? Un paciente con virus de herpes, pero el virus, ¿qué pasa? Por mucho que le duela, se le va a curar. La estomatitis aftosa, pues también, ¿no? O sea, va y viene, pero sí va, ¿no? Pénfigo afecta a otras mucosas, pero le das esteroide y a las mucosas habitualmente resuelven, histoplasmosis, les das tratamiento y resuelven. Estas úlceras no resuelven, ¿de acuerdo? Ahora vamos a seguir con lupus vulgar, que solo le dicen así, pero no es ninguna forma de lupus eritematoso generalizado. Ahorita van a ver por qué le dicen así. Entonces, esta también es una forma cutánea endógena que va a ser paucivacilar. Esta a veces puede presentarse después de la vacuna de BCG. Esta es la forma más común en Europa y en India. Le da mucho más a las mujeres en una relación 3-1. Y, como dijimos, puede provenir de fuentes casi siempre endógenas y en raras ocasiones exógenas. Ahora, esta es la foto que tienen que aprenderse porque es como la lesión clásica y característica. Es una placa que casi siempre va a tener bordes serpiginosos, o sea, así como
si una serpiente estuviera caminando alegremente, con hipopigmentación en el centro, como vemos aquí en la imagen, y atrofia, como suele ocurrir en el lupus cutáneo también, ¿no? Bueno, ahorita vemos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer pápulas que van a confluir, van a formar una placa de color marrón, son bien delimitadas y casi siempre van a estar en la cara. Estas, a diferencia de las otras formas que vimos que casi siempre se ulceran, esto es muy, muy raro que se ulcere. Y si bien casi siempre se presenta en la cara, en los países tropicales, puede tener otras localizaciones como los glúteos y las piernas. ¿Ok? Entonces, aquí va a afectar también, como vimos, mejillas, puede afectar el dorso de la nariz y puede dar esta disposición como a las de mariposa, como suele ocurrir a las pacientes que tienen lupus. Y la lesión fundamental del lupus vulgar se llama lupoma, que es un nódulo. Este tipo de afección tiene mucha destrucción en el tabique nasal, entonces les da esa nariz como aspecto de pico de loro y tiene este otro signo característico que es el de gránulos de jalea de manzana. Se hace la vitropresión, o sea que cogen un portaobjetos y aplastan la lesión para generar isquemia, eso hace que desaparezca el eritema y lo que vamos a ver son esas elevaciones amarillentas, que son los nodulitos, o sea, los lupomas, y pues ellos dicen que eso se ve como mermelada de manzana. Qué terrible forma de arruinarse algo tan rico, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico diferencial? Número uno, pues con cosas que destruyen el tabique, ¿no? ¿Como qué? Pues como una paracoxidoidomicosis. ¿Con qué otra cosa diferencial? Con cosas, ¿qué otra cosa destruye? Los carcinomas espinocelulares son muy destructivos también, acuérdense. ¿Y con qué otras cosas? Con cosas que hagan placas en las mejillas. ¿Cómo qué? Como la leishmania. ¿Cómo qué? Como un discoide también. ¿De acuerdo? Mis imágenes están medio raras. Ahora vamos a ver la coma tuberculosa o absceso tuberculoso metastásico, ¿ok? Que no es lo mismo que el chancro tuberculoso. Entonces, esta es una forma cutánea endógena y multivacilar. Aquí, como dijimos, va a afectar a niños, adultos inmunocomprometidos, niños desnutridos, y va a deberse a una micobacteremia con diseminación cutánea. O sea, ahí de entrada, ¿qué tenemos? Inmunocompromiso, grupos de riesgo, micobacteriemia, no, pues ya, la triada del fracaso, ¿no? Obviamente estos pacientes van a tener muy mal pronóstico porque están en grupos de riesgo, la inmunidad está comprometida y bueno, aquí ¿qué va a pasar? A diferencia del chancro tuberculoso, que habitualmente es una lesión, aquí son varias lesiones bueno, son nódulos que se ulceran porque se llaman gomas y esa es la definición de goma. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ablandar lentamente, va a fluctuar, van a ser lesiones que están mal definidas y que tienen la habilidad de hacer fístulas. O sea, si esto tuviera foto, lo podrían ver. Los que tienen en su computadora sí lo pueden ver, que están pues conectadas. Entonces, aquí, ¿qué diagnóstico diferencial? Paniculitis, una goma sifilítica, porque goma, hidradenitis supurativa, que también son nódulos que se fistulizan, que se ulceran, pero como dijimos, el contexto del paciente nos va a decir todo. Por ejemplo, si es un niño o es pues, un niño chiquito desnutrido, pues va a estar más difícil que sea una goma sifilítica. Todo es posible, ¿no? Porque el mundo es terrible, pero va a ser más difícil. Si es un niño también desnutrido, es muy, muy, muy difícil que sea hidradenitis supurativa, que es un padecimiento de adultos. Entonces, ahí es donde tienen que estar ustedes haciendo como su constelación de posibilidades. Ahora, vamos a ver una forma cutánea endógena multivacilar, que es la tuberculosis miliar. Entonces, esta es una forma rara, una forma grave, y se va a desarrollar en personas con inmunidad celular deteriorada y en niños. Entonces, ¿en qué pacientes la podemos sospechar? Pues en pacientes sí, con VIH, sobre todo cuando tienen un conteo de CD4 menor a 100. Entonces, este va a ser secundario a una micobacteriemia también y el foco principal va a ser el pulmón. Así que siempre pues, son personas con VIH o que no se vacunaron o mala suerte, ¿no? Entonces, aquí una cosa que es importante y que no hemos visto en ninguno otro de los casos es que hay un compromiso sistémico importante. Estos pacientes van a cursar
con ataque al estado general, van a tener fiebre, anorexia, astenia, van a perder peso. Y aquí la morfología es esta característica, ¿no? Un montón de nodulitos, rojitos, pueden acuminarse, pueden ulcerarse, pueden dejar costras y también pueden dejar cicatrices atróficas muy parecidas a las de la varicela. Entonces, diagnósticos diferenciales, pues varicela, una pityriasis liquenoide, exantemas por enterovirus, queratosis pilar, que bueno, está difícil confundir una queratosis pilar, pero si lo dicen los libros, es que quien se confundió. Entonces, nunca hay que pensar que algo es tan obvio, ¿no? Ahora, vamos a pasar, ya vimos que habían formas exógenas, formas endógenas y que había tuberculides, ¿no? Entonces, como dijimos, las tuberculides van a estar siempre, siempre asociadas a una tuberculosis sistémica. ¿Y qué son? Son reacciones inmunitarias en la piel debidas a diseminación hematógena. Entonces, el foco tuberculoso puede estar a distancia y las lesiones van a estar en la piel. Son reacciones mediadas por inmunocomplejos y que pues, van a desarrollar una prueba tuberculina o una PCR positivas. Entonces, vamos a empezar con el primer tipo de tuberculides, que es la nódulo necrótica. Estos son pequeños nódulos, van a tener necrosis central y si hay necrosis, pues va a haber una costra y va a dejar una cicatriz. Entonces, casi siempre va a ser una presentación simétrica, va a afectar las caras extensoras de las extremidades, los glúteos, puede afectar las plantas también y por ello el diagnóstico diferencial incluye qué cosa afecta a los glúteos, el tronco, pues el acné, qué otra cosa, la foliculitis, qué otras cosas, las sífilis, ¿no? Entonces, ¿ya vieron sífilis? Bueno, cuando vean, pues ya saben, ¿no? Pero sí saben, ¿no? Clásico que afección de palmas y plantas, ¿no? Entonces, eso es como otro tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Y ahorita, cuando tengan su clase de sífilis, pongan mucha atención, porque de verdad esto ya parece la edad media otra vez, hay muchísima, muchísima sífilis otra vez. Entonces, otra tuberculide es el líquen escrofuloso. Este es súper poco común, más común en niños con tuberculosis ganglionar o esquelética, o sea, triple mal karma, ¿no? Niño, tuberculosis en los ganglios o en los huesos, ¿no? Y además con líquen escrofuloso, ¿no? Van a ser pápulas milimétricas con superficie plana, pueden ser rosaditas y aquí pueden o no tener escama. Eh, la foto de la derecha es una foto con mucha escama, la foto de la izquierda es una foto que casi no tiene escama, pero aquí el detalle es que pueden durarle meses y de pronto desaparecen y no dejan ninguna cicatriz ni nada. Así como van, se vienen, como los romances de verano. Entonces, aquí no se encuentran bacilos, pero las pruebas de PCR pueden ser de utilidad, ¿verdad? Entonces, que aquí confirmaron la teoría del romance de verano. Pero bueno, vamos a pasar a otra que es muy importante y que sí quisiera que recuerden, que es el eritema indurado de Bazán o vasculitis nodular. Esta va a ser una forma de paniculitis lobulillar. ¿Sí? Dos palabras importantes, paniculitis lobulillar. Y va a ser causada, pues obviamente, por la infección de Mycobacterium tuberculosis. Están implicados depósitos de inmunocomplejos y por eso, además de tener paniculitis, que es lobulillar, tienen vasculitis también. Entonces, paniculitis asociada a vasculitis. Tercera cosa que tienen que recordar, además de paniculitis asociada a vasculitis, mujeres. El 90% del eritema indurado de Bazán va a pasar en mujeres. Y pues esta es una reacción de hipersensibilidad retardada a los antígenos micobacterianos. ¿Cómo se van a ver? Como esas lesiones de aquí la fotografía. Van a iniciar habitualmente en extremidades inferiores, en la cara posterior de las piernas. Ese es como un dato clave, es atrás. Y casi siempre va a llegar una señora, obvio, una mujer, y va a decir, como en enero, como en febrero, después de que comienzan los fríos con estas lesiones, ¿no? Van a tener primero nódulos que van a ser dolorosos, subcutáneos, casi siempre van a ser eritematosos o purpúricos, y van a ser crónicos, van a ser recidivantes, y es importante, les duelen. O sea, la señora no llega porque le sale una bolita medio rojita, no llega porque la bolita le duele, ¿de acuerdo? Y estas habitualmente van a dejar una cicatriz hiperpigmentada, puede o no tener atrofia en la forma común. Existe una forma ulcerada, que es la variedad de Hutchinson, que estos nódulos se ulceran y sí que dejan cicatriz, ¿de acuerdo?
Ahora, diagnóstico diferencial, pues el eritema nodoso, que a diferencia, pues se presenta en las caras anteriores de la pierna, cualquier otro tipo de paniculitis que se les ocurra, la lúpica, lipogranulosis, subcutánea, o sea, cualquier cosa que les haga paniculitis puede ser un diagnóstico diferencial. Ahora, de la histopatología realmente no me voy a detener mucho, solo recuerden, paniculitis con vasculitis y áreas de necrosis, ¿ok? Ahora, este es como la condensación del mayor mal karma del mundo, ¿no? Así como hay gente que tiene buena suerte y gente que tiene mala suerte, pues sí, que cuando te pongan la vacuna del BCG te dé esta clase de tuberculosis. Vacuna de BCG, bacilo de Calmette-Guerin, es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis. No está justificado bajo ningún concepto, y quiero que quede muy claro, que por el riesgo ínfimo de que te dé esta manifestación cutánea no se vacune a las personas. Tienes mucho más posibilidades y muchos más riesgos al no vacunarte que al vacunarte. Entonces, no es justificación. O sea, realmente son casos extraordinarios. Entonces, casos extraordinarios que pueden generar desde una tuberculite localizada, lupus vulgar, escrofulodermia, reacciones inespecíficas que lamentablemente pueden tener presentaciones desde limitadas hasta mortales. Entonces, sí es como muy variable la suerte que pueda tener el individuo al momento de presentar este tipo de reacción. Ellas también tienen síntomas generales, fiebre, inflamación local, pueden llegar a hacer abscesos subcutáneos, pueden hacer úlceras, pueden hacer hasta osteitis, o sea, realmente son reacciones muy extravagantes y por eso les digo, o sea, es muy mala suerte que a alguien le pase eso, pero justo por ello no dejen de vacunarse. Y finalmente vamos a ver esto que se llama mastitis tuberculosa. Esta es otra de las cosas que también son extremadamente raras. Ustedes ven una mama ulcerada, ustedes ven una mama con nódulos, no van a decir, Andrea dijo tuberculosis. No, lo primero que tienen que pensar es otras causas que generen una mama con nódulos, una mama con úlceras. ¿Y cuál es la primera causa? Cáncer de mama. ¿Cierto? Entonces, recordatorio, si tienen hermanas, tías, mamás mayores de 40 años, llegan a su casa y le dicen, mamá, tía, hermana mayor de 40 años, ¿hiciste tu mastografía ya este año? Y se ha dicho que no, le envían a hacer su mastografía. Se estaría en serio, ¿eh? A los que vea rotando, les voy a preguntar si ya hicieron su tarea. Ahora, es difícil de reconocer. Casi siempre la diagnostican como cáncer de mama porque obviamente es lo más frecuente. Y va a presentarse casi siempre como un nódulo, indurado, no sensible, con adenopatías axilares, o sea, literal, como un cuadro clínico clásico de cáncer de mama. Incluso pueden tener ganglios mediastinales, cervicales, axilares. Entonces, por ello, el diagnóstico es muy difícil. Sin embargo, lo primero que tienen que pensar es cáncer. Ya que descartaron el cáncer, ya pueden aventurarse a otros padecimientos más extraños, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a apurarnos un poquito porque ya nos emocionamos con la clínica. Entonces, diagnóstico. Número uno, pues tienen que saber qué puede ser, ¿no? O sea, la sospecha clínica. Y la clínica es así lo máximo en el planeta. Siempre recuerden, pues la clínica manda. Pueden hacer una biopsia, pueden hacer para ver la histopatología, pero, o sea, lo ideal es hacer un cultivo para poder identificar pues, el microorganismo que estamos haciendo. Podemos hacer pruebas cutáneas con tuberculina, sin embargo, eso no nos va a orientar al 100%, y podemos hacer también estas técnicas nuevas de liberación de interferón gamma, y por eso es importante el interferón gamma también en la patogenia, como el cuantiferón o el TB spot. Entonces, prueba cutánea de la tuberculina, pues ya todo el mundo ha escuchado hablar de esta, a muchos de ustedes tal vez ya se la hicieron. Entonces, lo que va a hacer es identificar a personas sensibilizadas por Mycobacterium tuberculosis. O sea, no va a decir, tiene tuberculosis. No, está sensibilizada. Se lee después de 48 72 años y lo que se hace es que se mide la induración, no el eritema. Y esta es la técnica de Mantoux, ¿de acuerdo? Puede volverse positiva de 2 a 10 semanas después de la primoinfección. Y aquí la maldad del asunto es que su sensibilidad es como una cosa súper inespecífica, entre 30 y 90%, con una especificidad que es casi una broma de un volado de 62%. Hay muchos falsos negativos en niños menores de 2 meses, en embarazadas, en lúpicas, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes con VIH. O sea, cuando no tenemos otra opción, pues podemos usarla como orientación, pero no como un diagnóstico.
Entonces, como sabemos, lo que medimos es la induración y dependiendo de cuánto mida esta, podemos decir si es positivo o negativo. Entonces, personas que tienen VIH, que están con B positivo, que tienen una evidencia radiológica de tuberculosis pulmonar antigua, inmunosuprimidos o con ingesta crónica de esteroides, 5 milímetros es positiva. Personas con factores de riesgo, o sea, que viven en una zona de prevalencia, personal sanitario como nosotros, personas que estén en una prisión, personas que estén en un asilo, en estas como si granjas de rehabilitación, cualquier cosa de este tipo, 10 milímetros ya se considera positivo y pues no sé, el rey de Inglaterra que no tiene ningún factor de riesgo, pues hasta 15 milímetros ya van a considerarlo como positivo. ¿De acuerdo? Entonces, siento que digo mucho de acuerdo, ¿no? Entonces están esos ensayos de liberación de interferón gamma que son una maravilla. Como les dije, está el cuantiferón y el TV spot. Ambos, pues la maldad de estos es que pues, son costosos para la población que vemos en este hospital, ¿no? Pero claramente que si tú dices, ay, quisiera saber si tengo tuberculosis, me voy a hacer una protuberculina, no, hasta un cuantiferón, hasta un TV spot, que son muy similares en cuanto a especificidad, que están entre 96 y 99, y la sensibilidad varía un poquito. El cuantiferón del 76 y el TV spot de 91. Y los dos los hacen en México y en el Chopo. Entonces, cuestan como 3,500 pesos. Que tampoco impagable, ¿no? Pero aquí, un sueño, un bajiro. Entonces, si hacemos un frotis de las lesiones, ya vimos en qué lesiones nos pueden ayudar. En las pausivas, digo, en las multivacilares, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros esperamos ver en ese frotis? Pues los vacilos, ¿no? Como los vemos allí abajo y pues es de la tinción de Sil-Nielsen. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues que nos tenemos que esperar los 50 millones de años del cultivo para tener una orientación y poder empezar a ayudar a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Otra vez lo dije. Entonces, el cultivo, ya dijimos que es el estándar de oro. Va a ayudarnos a distinguir especies y subespecies de las micobacterias, sensibilidad hasta el 85%, especificidad hasta el 99%, y la kilo malo, pues es que si en las presentaciones cutáneas la positividad de estos es mucho más baja, ¿no? No es como una pulmonar que, pues, con la expectoración ahí suculenta pueden cultivarlo alegremente. La piel es más difícil. Que se cultiva en Low State Jensen sobre todo y van a ser estas colonias blanco-cremosas, secas, polimorfas, muy preciosas. La histopatología de todo lo que está escrito aquí, recuerdan que cuando vimos la diapositiva de el 9, el 10 y el 12 es como el 11 y 12, no me acuerdo, son los más importantes, porque dijimos, factor de necrosis tumoral y hace granulomas. Bueno, esa es la palabra que se tiene que aprender, granuloma, ¿no? Que son bien formados que pueden o no necrosis gaseosa. Esta frase también se puede granuloma y necrosis gaseosa. Eso es lo más importante que tienen que recordar. No tienen que aprender a reconocerlo ahorita, solo tienen que recordar estas palabras que son lo más importante. A ver, dije de acuerdo. Bueno, el tratamiento. Decimos que es curable en el 100% de los casos, siempre y cuando haya una terapia de combinación adecuada a las dosis correctas por el que tiene que ser extremadamente disciplinado para el medicamento. No se lo puede tomar un día sí, un día no, cuando se le antoje, porque son tratamientos muy estrictos. Como ustedes saben, la terapia antifímica pues, es controlada, no es de venta libre, pero pues muchas veces los pacientes no comprenden. Les voy a contar una historia. Yo estaba R1 de medicina interna llorando sangre por los pasillos del 108 aquí al lado. Entonces me toca presentar a un paciente y pues, un caso medio raro, ¿no? Pues quién sabe qué tiene, fiebre y tal. Y por tal que la señora, durante el pase de visita con el adscrito más terrorífico de todos, dice, ay, sí, y no me tomé mi pastillita para la tos. Yo, ¿cómo que su pastillita para la tos? Pues sí, es que a veces me tomo una pastillita cuando me da tos, una rojita. Y dije, por favor que sea un Halls, por favor que sea un Halls. No, pues era Dopal, ¿no? Entonces la señora ni sabía que tenía tuberculosis, la señora no sabía que lo que tomaba era un antifímico. Entonces, como dices, wow, qué importante es educar al paciente, ¿no? Y explicarle. Entonces, siempre traten de que entiendan qué es lo que le está pasando. Hacen caso cuando comprenden. Hacerlos comprender, ahí está la magia. Pero bueno, casi siempre dura el tratamiento 6 meses, excepto en pacientes que tienen meningoencefalitis o VIH, que pues ya hacen tratamientos distintos. En realidad, el tratamiento es
igual que para la tuberculosis pulmonar, ya saben que tenemos la dosis de mantenimiento y la fase intensiva igualita, 2 y 4 meses. Ya saben que se tienen que monitorizar, biometría, pruebas de función hepática, evaluación oftalmológica por todos los efectos adversos que ya están de memoria y que se tienen que aprender de memoria porque se los van a preguntar hasta el último de los días. Y como ya sabemos, los fármacos de pirimegamelina, ¿cuáles son? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida y tambutol. No así como Padre Nuestro, hay que, así como decían San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros, pirazinamida, isoniazida, y es también de la Salle, hace muchos años. Bueno, para la primaria, en la secundaria y en el kinder. Y los de segunda línea, que hay muchos fármacos, ¿no? Desde amplio espectro, fármacos sintéticos, fármacos aminoglucósidos. Entonces, allí ya se va diversificando las alternativas terapéuticas que tenemos. Pero aquí, ¿qué es lo importante que necesitan saber? Y bueno, claro que tenemos tercera línea, pero pues, o sea, llegar a tener un tratamiento de imipenem con un paciente, por ejemplo, imagínese el costo y lo que implica, ¿no? Un fármaco intravenoso, carísimo, por tiempos prolongados, o sea, sí, es complicado. Entonces, esta es la diapositiva importante. Número 1, tuberculosis resistente a múltiples fármacos, multidrogoresistente. ¿Qué quiere decir? Que es resistente a isoniazida y rifampicina, que son los dos fármacos de primera línea más eficaces. Y se estima que hasta el 3% de casos nuevos de tuberculosis en el mundo en el 2015 fueron multidrogoresistentes. En México, el 3% de los casos de tuberculosis del 2022 fue multidrogoresistente, que fueron, por cierto, 23,000 casos nuevos y como 500 fueron multidrogoresistentes. Y la extremadamente resistente a fármacos, o sea, XDR, o sea, ya no hay más que hacer, o sea, rezas o no sé, le bailas a los dioses aztecas porque ya está muy difícil porque es resistente a isoniazida, resistente a rifampicina, resistente a las quinolonas, que como saben es el fármaco de segunda línea más eficaz y además tiene que ser resistente por lo menos a uno de los 3 fármacos inyectables de segunda línea, como amicacina, canamicina o capramicina. Y se estima que es responsable del 10%. O sea, aquí somos 10 personas, ¿no? Imagínense, una de nosotros podría tener esto. Entonces no es despreciable y por eso el uso racional de los antibióticos antifímicos es como súper importantísimo. Ya me voy a apurar a menos. Entonces, tratamiento complementario al sistémico. Por ejemplo, pacientes que tienen escrofulodermia, tuberculosis verrugosa o lupus vulgar, a veces necesitan apoyarse con algo más, como criocirugía, como cirugía, como radioterapia, para ayudar a tratar sobre todo esas lesiones exofíticas tan grandes, que si bien se resuelve una cosa, pero pues quedan cicatrices, quedan problemas que también podemos resolver. Ahora, en cuanto a la vigilancia y seguimiento, número 1, asegurarse de que el paciente reciba el tratamiento. Como les dije, la pastillita roja es importante. Entonces, explicar. 2, control radiológico al inicio y al término del tratamiento. Y 3, tenemos que evaluar la respuesta con el estudio microscópico en esputo. Ahora, para el estudio microscópico se hacen 2 muestras al completar la fase inicial del tratamiento. Ahorita ya hay como muchas variantes, no es tan fácil como que 2 meses y 4 meses, es como la receta de cocina, ¿no? Pero pues en la vida real es como ir cocinando e ir probando más o menos, ¿no? Van viendo, dependiendo del contexto del paciente, cuánto tiene que durar la fase intensiva. Hay pacientes que por la diseminación necesitan que la fase intensiva dure más meses. Entonces, eso depende. Pero en general, el estudio microscópico se hace al terminar la fase intensiva, a los 5 meses y al final del tratamiento, que es una falla terapéutica cuando todavía tienes un VAR positivo al 5.º mes después de haber iniciado el tratamiento. Y lo primero que tienes que pensar cuando eso ocurre es que el paciente no se está tomando el tratamiento antes de pensar en una multidrogo resistente o una XDR. Lo siguiente, pues ya, es pensar en una resistencia. Pero la primera es que no haya una buena adherencia al tratamiento. Siguiente, ¿qué quiere decir respuesta al tratamiento? Que tengas una vaciloscopia negativa a partir del 3.er mes de tratamiento y que persista esta negatividad hasta que termina las dosis que habías planeado. Ay, iba a decir de acuerdo y me contuve.
Entonces, vamos a ver rápidamente un casito clínico, ¿ok? Esta es una mujer que tiene 36 años, que vive en la Ciudad de México, que es ama de casa, que tuvo 5 hijitos. No es cierto, se embarazó 5 veces, pero solo tuvo un hijito. Y vino a dermatología en el 2019. Y empezó un mes antes, un mes, con aumento de volumen, eritema, dolor, y el dolor era tan intenso que requirió manejo intrahospitalario y le ingresaron con sospecha de mastitis bacteriana y le dieron con todos los antibióticos habidos y por haber. Entonces, como esta es una clase de tuberculosis, pues no les pusimos un caso de mastitis tuberculosa, digo, no les pusimos un caso de mastitis bacteriana. Este es uno de los casos extremadísimamente raros, sí, de una mastitis tuberculosa, para que vean cómo de verdad la presentación clínica es muy, muy, muy parecida a la de un cáncer mamario. Entonces, a esta persona, bueno, tenía una, a ver, vamos a hacer el ejercicio de la dermatosis. Aquí. ¿Quién quiere hacer el ejercicio de la dermatosis? ¿Ya están haciendo eso? ¿Cómo escribir? ¿No? Bueno, es que están empezando, ¿no? Pero bueno, es una dermatosis localizada. ¿Por qué? Porque afecta un solo segmento. Unilateral, porque solo está de un lado del cuerpo, y asimétrica, porque simétrica pues estaría en las dos mamas, ¿no? Entonces, ya que dijimos cómo es la dermatosis y localizada, diseminada, decimos qué segmento afecta. Aquí el segmento es el tronco. ¿A qué nivel? De mama izquierda. ¿Y por qué está constituida? Pues está rojo, o sea, el tema. Una área de induración, o sea, un área así dura. 3 lesiones de aspecto nodular. Mamelonadas quiere decir que están hechas así como boluditas. Y trayectos fistulosos con costras sanguíneas. Una costra sanguínea es una lesión que pues, se ulceró y pudo haber sido cubierta por sangre que se seca. La costra hemática es cuando se rascan y dejan así ese puntilleo. Eso es hemático. ¿Ok? Y escasos exudados ceros. Mucho, mucho, mucho dolor a la palpación. Entonces, ustedes ven eso, no piensen en una mastitis bacteriana. O sea, no. Cáncer si quieren, pero mastitis bacteriana no. Las mastitis bacterianas, ¿qué hacen? Un montón de edema. O sea, copa A y copa W para de entrada. Y toda la mama se pone súper roja, el pezón es gigante, de verdad, o sea, y es muy, muy aparatosa la mastitis bacteriana. Ahorita les muestro una foto que tengo aquí en mi teléfono. Entonces son muy aparatosas. Sí, duelen muchísimo, ¿ok? Pero la clínica, o sea, los tiene que orientar. Van a decir, no, pues, o sea, sí, tan localizado para una mastitis bacteriana. Y bueno, pues el diagnóstico clínico, pues ya se los dije, pero pues era muy obvio y no quería jugar con su inteligencia, pues sí, una mastitis tuberculosa, ¿no? Entonces, ¿qué estudios complementarios les solicitarían a este terrícola? Uh -huh. Sí, también. Gracias. Sí, muy bien. Todo eso, o sea, queremos hacer una radiografía de tórax, pero si pensamos que es tuberculosis, pues habitualmente va a tener en el pulmón también. 1, 80% pulmonares, acuérdense. 2, PPD si somos pobres o cuantiferón si somos millonarios. 3, excelente, biopsia. 4, si tiene exudado, le hacemos en ese instante un frotis, ¿no? Para ver si hay micobacterias. 5, cultivo. Inteligentes son niños. Muy bien. ¿Y cuál es el agente causal? O, muy bien. ¿Y qué le vamos a dar? Exacto. Muy bien. ¿Ya? Salud. Entonces, pues este fue el final de la clase de tuberculosis cutánea. Como ya vieron, son muchas presentaciones clínicas, entonces sí es difícil de diagnosticar. O sea, todos esos casos dices, tuberculosis no, así no es la vida, ¿no? Casi siempre piensas qué más puede ser y después llegas a la conclusión de que es tuberculosis con los estudios pertinentes, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Tienen alguna pregunta en este instante? La verdad, rezar, no es cierto.
preguntan aquí qué es lo que hacen con los casos de tuberculosis XDR. Mira, se hace más o menos lo que se hace también en pacientes que presentan alergia o intolerancia a los fármacos. Se escogen de tercera línea y hacen de segunda o de tercera línea unas mezclas antibióticas súper extrañas. Recientemente tuvimos una paciente justo aquí en infectología que tenía tuberculosis pulmonar, en ovarios, en peritoneo, o sea, tenía así, tuberculosis por todos lados. Súper joven, de 31 años. Y hizo una reacción adversa a fármacos. Entonces, o sea, no podía tomar el Dotval, aunque quisiera tomarlo. Entonces ella le cambiaron el esquema por imipenem para su tuberculosis. Entonces eso, además de que muchísimo dinero que iba a implicar, pues una estancia hospitalaria larguísima, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Se aíslan a los pacientes, se les dan alternativas, regímenes de segunda, tercera línea. Ahí los infectólogos son los expertos en hacer este tipo de malabares antibióticos, pero pues sí. ¿De qué? ¿Quién? Ah, ¿Víctor? Ah, no, eso no lo conozco. Pero bueno, pues eso es todo. Entonces, voy a pararla. ¿Los que están en casa tienen alguna pregunta? Ya se durmieron, ¿verdad? No, doctora. No, doctora, muchas gracias. Es una broma. Los estoy viendo desde aquí, la verdad. O sea, nos va a hablar de la sensibilización, o sea, ¿está sensibilizado o no el paciente? En general, todas las tuberculides van a representar, o sea, pacientes que están sensibilizados, porque son reacciones inmunológicas, ¿de acuerdo? De acuerdo otra vez, ya agárrenme la lengua. Entonces, una forma normérgica y una forma hiperérgica. ¿Esto qué quiere decir? Una forma hiperérgica quiere decir una reacción exacerbada inmunológica. Y una forma normérgica quiere decir normal, ¿no? Entonces, no sé si te contesté o no te contesté. ¿Sí? Entonces, pues todas las tuberculitis, pues sí, van a tener un PPD positivo en general, porque están teniendo una respuesta inmune adecuada. Por eso están dando la tuberculide. ¿Ok? Bueno, ya me voy, amigos, porque yo también tengo clase. Doctora, Dime. perdón, no, nada más le quería preguntar que si la grabación nos la van a mandar, bueno, al grupo o... No sé, pero ahorita ellos, los de aquí, me van a explicar. Ok, va, mil gracias. De nada. Bueno, bye.